Bienvenidos a todos y a todas. Hoy no vamos a subir a la montaña. Vamos a bajar y vamos a quedarnos en el barro. En el fango, sí. En la actualidad. Exacto, que es la parte que nos faltaba, vivir de cerca la realidad, el día a día, lo que nos toca hoy. Correcto. Y vamos a hablar sobre un personaje bastante polémico, el señor Donald Trump. Todo lo que está pasando en América está repercutiendo de forma global y nos está tocando muy de cerca, sobre todo en el contexto europeo y en la guerra de Ucrania. A ver, por desgracia, hoy nos toca hablar de este personaje que lleva 50 días y ha puesto patas arriba, pues el mundo. Y creemos que es lo suficientemente importante porque a nivel económico, a nivel comercial y a nivel político y a nivel futuro nos afecta a todos. Y cuando digo a todos, creo que no nos salvamos ninguno, ¿eh? Totalmente. Y ya no solamente eso. Estamos hablando de un personaje que dice que va a evitar la Tercera Guerra Mundial, pero según las últimas comunicaciones de hoy, quiere meter militares en Groenlandia. Bueno, es que no sé por dónde vamos a empezar, Diego, porque esto tiene su miga, porque no es que tenga que meter militares, es que ¿dónde no se quiere meter este señor? ¿Dónde no le vamos a tener? Si es que le tenemos hasta en la sopa, o sea, si es un azote lo que nos ha caído al mundo, o por lo menos... Bueno, siempre os decimos lo mismo, que estos son opiniones, lo que pensamos o lo que creemos que consideramos que es lícito, porque cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? De las cosas, sobre todo de las cosas con esta profundidad que es la vida y el futuro. Estamos abiertos a los haters. Eso yo lo tengo más claro que no. Sí, claro, por supuesto. Eso... Nos podéis decir de todo en los comentarios, pero sin decir cosas que no permita la aplicación, porque es que si no vamos a tener que empezar a bloquear comentarios y eso no nos gusta. Pa' gustos los colores, así que cada uno con lo suyo y nosotros con lo nuestro. Venga, Diego, Pues dale. bueno, Dale. Vamos a empezar por el perfil de este señor, ¿no? El señor Trump, el contexto de cómo gana las elecciones, a mí me parece interesante, la verdad. Tenemos a un partido demócrata bastante debilitado, debido al candidato, esa forma de ser errática. Decían que tenía demencia. Luego, de repente, parecía ser que cuando ya se quitó la responsabilidad se recuperó así, mágica, misteriosamente. Debía ser que era el cargo lo que le incomodaba. Y presentaron a Kamala Harris. Bueno, sin más. Desde mi perspectiva, sin más. Le gustaba más al principio a Donald Trump, ¿no? Sí. Le gustó el cambio de la figura Biden fuera y entraba... Otra cosa es que le gustaba porque a lo mejor por su pensamiento un poco machista que ha demostrado durante todo este tiempo, quizás le gustaba porque sabía que no era un rival. Tenemos que darnos cuenta que todos los perfiles de presidentes estadounidenses han sido hombres y nunca ha alcanzado ninguna mujer la presidencia. Tenemos la anterior legislatura de Trump con Hillary. Hillary era una mujer también y yo creo que llevaba ese rebufo, ¿no? Al final. Ha sido moderado en eso de que es un poco machista. Y ya profundizaremos en eso porque es otra de las cualidades innatas de este personaje. Totalmente. Bueno, vamos a poner un vídeo bastante interesante. Que aquí van a ser todos interesantes. Sí, son bastante... Bueno, este es más cómico. Vale. Este va a ser divertido. In a time of corruption and tyranny, the empire teeters on the edge of chaos. The Senate will bow to my will. Rome will know my power. He was once a leader that made the world fear the might of Rome. Now,
He has been punished and imprisoned because of his popularity and his love and care for the people. I once served Rome. Now I will fight to free it. The people still remember your name. You are their hope, my love. Rome is a mob, Maximus. Madame Comatus must be stopped before she destroys everything we hold dear. Win the crowd, Maximus, and you'll win your freedom. We will see our families again, my friend, but not yet. The people of Rome need us to win. The time for Rome's glory has come again. Bueno, pues ha sido un vídeo bastante... Hombre, claro, tenemos ahí varios componentes. El tema de la lucha gladiadores y luego el tema de pues el circo donde luchaban los antiguos romanos, ¿no? Que es básicamente lo que está emprendiendo este señor, es decir, una especie de bajar a la tierra y ahí nos vamos a pelear todos, que es lo que lleva haciendo desde que llegó a la política este buen hombre, ¿no? No, está claro. Y bueno, y él seguramente que ve este vídeo y le fascina. Y se ve él como el gladiador combatiendo contra Comodo. O sea, Sí. yo creo que se siente fielmente integrado en ese vídeo, más allá de la comedia. Pero bueno, más allá de esto, es interesante mencionar que cuando él gana las elecciones, lo primero que hace es reivindicar que todo su papel en las anteriores, cuando perdió, había sido una injusticia por parte de los tribunales de justicia y que él no había hecho nada, ni había formado parte del asalto al Capitolio, ni nada de nada. O sea, empezamos limpiando lo que viene siendo su rastro judicial en Estados Unidos. Es propio de algunos regímenes autoritarios, ¿no? Me quiere sonar. Tiene su aquel, porque lógicamente él perdió y no hay nada peor que alguien que pierde y no acepta su derrota. Y él fue derrotado, le guste o no le guste. Lo que tuvo fue un recurso de pataleo, o sea, fue un berrinche de niño rico poderoso y que le salió el tiro por la culata, o sea, sencillamente. Entonces, yo quiero porque a mí sí quiero aportar, aparte de los datos que vamos a analizar de políticos y tal, es cómo yo veo a este señor. Y no quiero olvidarme porque tiene un perfil muy curioso en cuanto a cómo gestiona las cosas para que sepamos cómo va a ser nuestro futuro si consentimos que este señor siga funcionando así. Es un tío impaciente y fascinado por el poder. Creo que lo ha demostrado con creces hasta el momento. Es un tío bravucón. Es decir, es un tío que además, si nos damos cuenta, cada vez que hace cosas está jugando de alguna forma siempre con lo que la gente quiere. O sea, es como un fascinador, como alguien que utiliza los deseos de la gente para luego vendernos la moto. Es un señor que necesita que le rindan pleitesía. Es decir, prácticamente tendríamos que estar tirados todos a sus pies y lamiéndole los pies porque sí, porque su... Luego, si nos damos cuenta también, no es un presidente estrictamente político, sino que yo lo veo más como una especie de promotor inmobiliario. Y luego profundizaremos. Es decir, este señor quería levantar el muro de México allí. Venga, cemento, ladrillos, pum, pum, pum. Luego, yo quiero Groenlandia. ¿Qué más quiero? Quiero Panamá. Quiero el Golfo de Estados Unidos, que lo cambiamos. A ver, en fin, eso no es política, eso es otra cosa que tiene ahí en su cabecita y no se le ha pasado que eso no es el cometido de un líder mundial que tiene que regir el bienestar y el futuro de muchísimos millones de personas. Critica a Trump. ¿Qué te pasa cuando criticas a Trump?
se encarga rápidamente. O sea, no admite ni humillaciones, ni risas, ni... Es... Por eso cuando me decías, tiene un perfil un poco de dictador. Dictador de aquella manera. ¿Qué más? Es que tiene tantas cosas que... Es interesante lo que has comentado de toda esa parafernalia del poder, ¿no? Porque al final es lo que intenta demostrar, un perfil de una persona que está por encima de cualquier líder de cualquier país. Bueno, todos esos vídeos en los que él saluda a la gente e intenta con su actitud no verbal demostrar superioridad, etcétera, etcétera, eso es muy revelador de cómo se comporta. Y ya no solamente eso, sino con la gente con la que se reúne. Recordemos que fue el primer presidente de Estados Unidos en reunirse con el dictador de Corea del Norte. Recordemos que este señor ha tenido unas relaciones muy intensas con el señor Putin. El mismo Putin que ahora mismo está invadiendo de forma progresiva un país que es totalmente democrático. Entonces, al final tenemos todos esos matices en los que creamos a esa figura que se cree superior a todo el mundo. Y es curioso sus compañías también. Tenemos las compañías que tiene, que son el señor Musk, que es una figura también bastante interesante a la hora de analizarla. Dios los cría y ellos se juntan, o sea... ¿Me vais a permitir la expresión? Pero si Trump es un loco, Elon Musk es un puto loco. Es decir, se han juntado el hambre y las ganas de comer, lo económico con lo político y con coste-beneficios, porque ahí entramos ya en que esa mezcla de dos señores, donde el dinero creo que está muy por encima de todo lo demás, pues, insisto, si es que además es que tenemos un problema con este tipo bueno, con este señor, es que, insisto, es un ogro que tiene el dedo puesto en el botón de ¡pum! Y explotamos todo, se explota y tenemos ahí pues lo que dice, lo que está amenazando, que eso es otra, que es un señor que amenaza y ahora está con la Tercera Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial y ahí le tenemos con el dedo puestecito a ver si un día se levanta con el pie izquierdo y viene el señor Musk con su gorrita y su no sé qué y dicen, pues mira, es el momento y pumba, ya nos hemos cargado ni diplomacia, ni acuerdos, ni nada, porque estamos ahí expuestos. Sí es cierto que lo que se está observando y la dinámica real de todo esto es que quieren crear una empresa del sistema americano, y es que eso no tiene ningún sentido. El Estado no es una empresa. El Estado tiene que cumplimentar una serie de condiciones, sobre todo sociales. Si en un Estado la sociedad no está bien, no está contenta, no tiene su calidad de vida, no tiene ciertas cosas, ni es Estado ni es nada, es una empresa. Y el concepto de estos dos señores es empresarial totalmente. Un dato curioso del señor Musk. El señor Musk lo que tiene es que se cree que va a descubrir la pólvora, ¿no? Porque ahora, aparte de que tiene un sueldo de casi 56 millones de dólares por ser asesor directo de Trump, aparte está montando su propio programa espacial, el cual, por cierto, ya ha tenido bastantes fallas. Entonces, al final, ellos se presentan como los adalides de la democracia, como los adalides del pueblo, de la gente, etcétera, etcétera, y lo que estamos viendo al final es que ellos tienen unos intereses empresariales muy concretos y tienen unos proyectos muy concretos. Sobre todo por la forma de lanzar los decretazos. Esos decretazos son la mar de interesantes y puedo decir incluso que están bastante planificados. Y se lanzan en momentos concretos en los que hay cierta
hay ciertos eventos o ciertas cosas en la sociedad estadounidense. Podemos empezar con ese decretazo de la inmigración, ¿no? Ese decreto de la inmigración fue una cosa que puso en pie de guerra a muchas personas, pero desde su administración lo han tratado de una forma bastante tibia, aunque el contenido es bastante singular. Sí, pero para que veas que siguen siendo, no está forjando iniciativas políticas, porque la inmigración ha planteado el ser selectivo, ¿no? Es decir, la inmigración pobre, no sé qué, que al final está haciendo trabajos que cubren un apartado de las cosas que, bueno, pues en Estados Unidos pues hay puestos que la inmigración cubre con buenos efectos y demás, pero él dice, no, todos estos fuera. Los llevamos a Guantánamo a los peligrosos y a los otros que voluntariamente se apunten. Creo que habrán hecho una aplicación o algo así también para que se apuntaran y se marcharan voluntariamente. Pero si les damos la tarjeta esa, como digo yo, la visa oro, vienes aquí con 5 millones de dólares, puede ser de donde sea, de donde te dé la gana. Te vienes aquí, te abrimos las puertas. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Pero ¿es dinero o es política? ¿Es un beneficio para los estadounidenses o es perjudicial porque está echando a gente que va a dejar de hacer todos esos trabajos que la gente de América necesita cubrir? Pues está perjudicando a los americanos. Y el señor Elon Musk, pues mira, que mejore los coches, que bastante tenemos con aguantar los Teslas explotando, aunque se los compre él y su sobrina. Eso que has dicho de Guantánamo es bastante revelador. Vamos, que Guantánamo es una prisión de alta seguridad en la cual se ha torturado a personas durante mucho tiempo. Y a día de hoy sigue habiendo presos. Y eso que asociaciones como Amnistía Internacional han denunciado muchas veces la tortura psicológica y física que se sufre en esos sitios. Y él lo dice sin ningún tipo de paliativo, ¿no? Vamos a llevarlos a Guantánamo porque son criminales, porque son delincuentes. El problema que yo veo aquí es que muchas veces los propios inmigrantes estadounidenses apoyan a este señor por el hecho de que ciertos grupos de esa inmigración que hay allí se dedican a prácticas dudosas, ¿no? Entonces, tienen miedo a que se les asemeje a ellos y que sean deportados a ese país. Por lo tanto, ellos apoyan que esa inmigración se haga, que se expulse a ese tipo de inmigración del país, porque da una imagen de los inmigrantes que ellos no quieren. Te hablo de los votantes de Trump, de esa inmigración, yo qué sé. Vamos a un barrio de Brooklyn, ¿no? Vamos al barrio de Brooklyn y vamos a una zona con una pobreza bastante baja, un nivel de vida bastante bajo. Los nuevos inmigrantes o la gente que lleva toda la vida allí porque no ha podido acceder a otro sitio, ven como vienen nuevas personas y esas personas se dedican a vender droga, a prácticas poco éticas y perjudiciales para el barrio. Entonces dicen, leñe, si esta gente está haciendo esto y son mi gente y son de mi tierra, al final me van a terminar echando a mí. O ese es el pensamiento que intentan introducir, ¿no? Yo no sé hasta qué tal punto esto es real, pero una de las razones por las que la gente inmigrante vota a Trump es precisamente por eso. Y vuelvo un poquito hacia atrás. Cuando he dicho que Trump es un embaucador, es porque es un embaucador. Es decir, cuando hace campaña, embauca. ¿Qué pasa? Que está poniendo en práctica una serie con esos decretazos, que a mí me parece marketing, parafernaria, showman,
no sé lo que es, pero vamos, un señor con un rotulador gordo, como diciendo, aquí la tengo yo la más grande, y firmando decretazos y tirando los rotuladores como si fuese, yo qué sé, una diva del cine, pues claro, pasa lo que pasa, que esos decretos lo que están dando lugar es a pobreza porque van y a recesión porque estamos empezando con esa parte y yo creo que ahí ya nos podríamos meter a hablar de la siguiente proeza de este señor, no sé, el tema de ha sido al punto aranceles, venga, vamos a por los aranceles y guerra comercial. Sí es cierto que el tema de los aranceles es bastante extenso por el hecho de que nos afecta a Europa directamente. Y que por lo que se ve este señor empieza lanzando aranceles a sus países cercanos, Canadá y México en este caso, y de repente le da una euforia y dice, venga, vamos a iniciar una guerra comercial, porque es una guerra comercial. La política arancelaria siempre se ha usado para eso. Y se ven varios ejemplos, como por ejemplo con China cuando nos puso el arancel al cerdo. Eso fue así. Y aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Pero es que al final, este señor, ¿cuál es su objetivo con esta política? Porque a mí no me queda bien claro. Es bastante errático. Pero es un... este hombre tiene... En ese ego tan engordado que tiene él, lo que está buscando es castigar a todo el mundo que, insisto, que no se pone a sus pies y dices, Alteza, por aquí lo que usted quiera. Es decir, es un señor que dice, que no os portéis bien conmigo, que no hacéis lo que yo quiero, os castigo. Y le da igual quien caiga. Le da igual a quien perjudique, le da exactamente lo mismo. Vuelve a tirar de firmita, aranceles del 25, del 50, del 200. Pero hombre, mira para adentro, mira lo que estás haciendo y luego lo que dices tú. ¿Cómo nos afecta a todos los demás? Porque esa guerra arancelaria y esa guerra de lo único que nos va a afectar a todos, ¿dónde? En el bolsillo. Hombre, claro, eso es obvio. Y ya no solamente eso, recordemos, el origen de toda esta política arancelaria contra Europa es por un desacuerdo que hay entre la Unión Europea y él sobre la forma en la actuar en la guerra de Ucrania. Cuando empieza la guerra de Ucrania estamos en la administración Biden. Y la administración Biden apoya sin paliativos a Ucrania. Por lo que se ha dicho, este apoyo era por la tierra esta donde están los minerales raros, esa parte de Ucrania, que yo sospecho que a lo mejor esa guerra también la inició Putin por ese tema. Pero bueno, eso son conspiraciones y cosas que yo creo que han podido ser así. Pero bueno, sí, partimos de ese sentimiento. Bueno, primero empezamos con los gasoductos y el tema de Crimea, y ahora hemos seguido con que hay un sentimiento ruso en Ucrania que nos lleva, y Zelensky es un nazi. Eso lo dijo Putin. Y Trump. Y Trump es un nazi y hay que liberar a la población ucraniana, pero se la están cargando. Pero bueno, este es el contexto, ¿no? Y ahora vemos que este señor habla con Putin, hay paz. Eso sí. Con sus condiciones. Correcto. Con sus condiciones, y ya no solamente tenemos que fijarnos en eso. Tenemos que fijarnos en cómo este señor, según va pasando el tiempo, va cambiando su versión sobre la guerra de Ucrania. Porque no es una versión fija. Primero vamos a acabar con la guerra y vamos a imponer a Rusia unas condiciones, etcétera, etcétera, y ahora estamos negociando con Rusia. Y ahora vamos a llegar a un acuerdo con Rusia. Y ya no solamente eso, es que Ucrania se va a quedar sin un cacho de su territorio y nosotros vamos a meter baza y vamos a meter mano a esas tierras raras. Pero qué malo era Biden porque quería ese cacho de tierras raras.
Pero, Diego, ¿no te tienes tú la sensación, yo por lo menos lo tengo, de que estamos como una especie de partido de tenis? Entonces tenemos por un lado a Trump, por otro lado a Putin, luego en medio está Europa, que mira para donde le caen las bolas y a ver cómo hace frente, y luego tenemos una especie de convidado de piedra que todavía está ahí muy calladito y que tenemos por ahí a China. Sí, China no... Que el día que China diga, mira, esto ya se han matado entre ellos, ya se han hecho todo lo que tenían que hacer, entonces ahí yo creo que va a haber un golpe de efecto importante. Sí, fíjate, yo creo que China no está tan implicada por todo este tema de Taiwán y el tema de los microchips, que son muy importantes para los avances tecnológicos. Xi Jinping ya intentó en un momento plantar un jaque y decir, vamos a invadir Taiwán, ¿sabes? Y se hizo el de sujétame el cubata y venga, ya que Rusia se ha animado, nos vamos a animar nosotros. Pero claro, tiene al gran enemigo que es Estados Unidos, que le dice, yo también estoy interesado. Además me acuerdo de eso porque fue esta señora que fue secretaria... Ahora no me acuerdo, pero fue la secretaria en ese momento de Relaciones Internacionales, que era de Estados Unidos, y Peluso o Pelus. Sí, yo también soy muy mala para los nombres. Pero bueno, esta señora fue allá a negociar con Taiwán a ver qué se podía hacer, y fue una especie como de aviso de decirle a China, que estamos aquí. Estamos aquí, a ver qué vais a hacer. Pero bueno, eso es lo que yo creo que está pasando con China y que está ahí como un poquito aletargada. Eso, esperando el momento justo y necesario, ¿no? Para que surja y sea presente en el escenario. Pero sí, Susi, me gustaría que viéramos un vídeo, ¿vale? De la reunión que tuvieron Trump y Zelensky. Esa fatigosa reunión del traje. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Te estás jugando la Tercera Guerra Mundial. Lo que te he dicho, que es que este señor está con el dedito ahí puesto y nos va a tener con la espada de Damocles constantemente. ¿Por qué? Porque es que el miedo es un consejero muy malo y él domina. Lo que pasa es que, fíjate tú, que aunque domina el tema del miedo, a mí me da la sensación de que en 50 días nos hemos percatado de que esto es el cuento del lobo en muchas ocasiones. Entonces,
me da cierta confianza el hecho de que nos demos cuenta, pero me da el sentido contrario el que nos confiemos y que le dejemos hacer, porque es que hay otra cosa que se ve día tras día, es como si al final, como estás todos los días escuchando lo mismo y viendo las mismas cosas, nos estaremos anestesiando, el mundo nos estaremos anestesiando y diremos, bueno, pues no pasa nada, que discutan, que se repartan. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente en cuanto a que, y esto lo digo de verdad, que tenemos a personas que están decidiendo nuestra vida, nuestro futuro, el que alguien sea superpoderoso, es decir, que tenga todo a su disposición en un planeta donde tenemos que convivir muchísima gente de muchísimos tipos, de muchísimas clases, y este señor está expulsando a mucha gente, o porque es pobre, o porque es latina, o porque es, y eso ya lo veremos un poquito más adelante, porque es gay, transexual, es decir, está expulsando del sistema todo aquello que según él y los suyos no vale. Entonces, como no vale, no entra en sus políticas. Esto, lo de las políticas es relativo, porque yo creo que este señor no hace política. No entra en sus negocios. Y como no entra en sus negocios y no le da pasta, no le da dinerito, y no... Y fíjate más, es que yo creo que además está llenando el terreno como para... Voy a colocar a toda su prole después, porque tiene ahí a la señora de cartón piedra que tiene ahí y a su hijo que ha despuntado un poco. Ya, sí, pero a uno le manda a un lado, al otro le manda a otro lado, pero no sé. A ver, yo sí es cierto que considero que América y el mundo entero está teniendo un problema con el tema de la inmigración masiva, ¿no? La forma de gestión ya es diferente. No nos estamos en el panorama de Estados Unidos con Trump sobre la inmigración, tampoco ha cambiado demasiado. La administración Biden con la inmigración ha sido prácticamente igual. Lo que pasa es que los demócratas creo que siempre han actuado un poco más por atrás, ¿no? La situación con la inmigración sigue siendo la misma. Aquí en Europa lo estamos viendo también. Que hay una inmigración masiva, una inmigración incontrolable, vienen de forma ilegal, porque es así, atraviesan las fronteras de forma ilegal, y sí que es cierto, vamos a ver, por la Convención de Derechos Humanos, a todas las personas hay que darles asilo, cobijo, pero de una forma regulada. Y no hay regulación. La gente entra a los países y muchas veces entran a través de mafias, a través de tráfico de personas. Y muchas veces las administraciones locales que están en esos territorios, Ceuta, Melilla, aquí en el ejemplo más patrio, tienen tráficos con mafias de tratas de personas. Incluso nuestro país vecino está enterado de todo este tema. Y nos amenaza con meter más inmigrantes. O sea, entonces, lo que pasa en la frontera con México es algo bastante parecido. Eso sumado a la crisis del fentanilo, pues ya nos podemos imaginar. El panorama en las fronteras americanas es complicado. ¿Sabes lo que pasa? Que el mensaje que sale de Estados Unidos es muy potente. Sí es cierto que la inmigración no es que sea, yo no lo veo como un problema, sino como una falta de gestión a todos los niveles. Pero a mí de todo esto lo que no me gusta es que directamente cuando decimos inmigración, el señor Trump lo apareje con delincuencia. Y no es verdad. En las mafias habrá delincuentes
Y posiblemente en la inmigración habrá delincuentes, pero será, digamos, la excepción que confirma la regla. Es decir, la inmigración es buena, bien gestionada, con todas las garantías en un sentido y en otro. Pero Trump es un señor que, insisto, que directamente coge a una familia, un padre, una madre y un niño de 5 años y todos son delincuentes. O sea, ¿de verdad todos son delincuentes? ¿Hasta el niño de 5 años? El que nace allí, la criatura que nace, el niño que nace en Estados Unidos, tiene que ser estadounidense. Ha nacido allí. ¿Qué tiene que ver con que sus padres sean mexicanos, panameños o de donde sean? Ese niño no es un inmigrante, es que ha nacido allí. O sea, y todas esas cosas que Trump mete en un globo, en el mismo saco, y además lanza el mensaje, y volvemos. ¿Cuánta gente se lo compra? La misma que después se da cuenta de que con las políticas, insisto, entre comillas, políticas que hace, al final salen perjudicados la sociedad americana en general. Entonces, ahí hay un contrasentido continuo entre lo que el señor Trump está alargando constantemente, está amenazando constantemente, y la realidad de las consecuencias de esas decisiones, insisto, de señor que se le han cruzado los cables y que luego, pues lo que he dicho al principio, nos afecta a todos en un sentido, en otro, completamente. Yo a esto te tengo que contestar solo una cosa, la que te diría Trump: America first. Y ya está. Esa es toda la conclusión a la que se pueda llegar de la administración Trump actualmente. Volviendo al tema de los aranceles, es interesante mencionar lo que hemos comentado de que se ha echado para atrás. Esto ha pasado hace poquito, en una de las comparecencias que ha tenido hace poco, sobre sus países vecinos, Canadá y México. Adjuntamos vídeo. Mexico, sir, the previous one. Same thing for Mexico. One for Canada, one for Mexico. Yes, sir. They've been in the news lately, haven't they? And I spoke to the president of Mexico, a wonderful woman, today, and we helped them out with the problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs. And we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they've been working much harder lately. Do you notice that? On people coming in and drugs, and we've made tremendous progress on both. Steel and aluminum tariffs are due to kick in next week on Canada, Mexico, and every other country. Are those going to be modified as well? No, those aren't modified. Those are happening next week. And the big one will be on April 2nd when reciprocal tariffs. So if India or China or any of the countries that really, India is a very high tariff nation. I'll tell you what's a high tariff nation is Canada. Canada charges us 250% for our milk product and other product, and a tremendous tariff on lumber and things as such. And yet we don't need their lumber. We have more lumber than they do. We don't need Canada's lumber. Bueno, pues viendo este vídeo, pues ya podemos decir pues lo que has comentado, ¿no? Que a mí sí me parece que está un poco viendo el terreno de cómo puede hacerlo. Y lo que está haciendo con Europa quizás también es eso. Por supuesto. Por supuesto. Absolutamente es eso. Es que es un jugador un jugador de ajedrez moviendo piececitas y a ver por dónde sale. Lo que yo no creo es que se esperara la reacción de Europa. Eso sí que yo no creo que se lo esperara como tal. Pensaba que Europa iba a estar mucho más aletargada y mucho más constreñida, en el sentido de tenemos aquí una guerra con Rusia, que es un enemigo potente. Nuestro aliado principal es Estados Unidos, vamos a... Pero no, Europa ha reaccionado y desde mi posición creo que bien.
Pero, lo que he dicho al principio, este señor, su peligro es que es una mente inestable. Que si le llevas la contraria o haces algo que no esperas, que él no espera, automáticamente se pone en funcionamiento esa neurona que tiene por ahí trastabillada y alguna sorpresa nos dará. ¿Cuál? Pues agarraos así a la silla esperando a ver por dónde va a reaccionar este hombre. Sí, y además, ya que hablamos de Trump, vamos a hablar de Musk. Musk es un tío interesante, vamos a decir interesante. Podemos ver en toda la campaña de Donald Trump, la cual financió bastante, en la cual ya se guiaba un poco el papel que iba a formar parte dentro de la administración, pero lo que a mí sí que me deja descolocado es todo lo que está haciendo en Europa. Porque el señor Musk no solamente está siendo partícipe en las relaciones con Argentina, que sabemos que con el señor Milei se lleva bastante bien, o eso parece. ¿Le regaló una motosierra? ¿A quién le regala una motosierra a Milei? Cortados por el mismo patrón, Diego. Exactamente. Lo primero que vamos a poner el vídeo del supuesto saludo amoroso. I want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Bueno, entonces, Susi, después de ver esto, el saludo Musk, ¿es nazi o no? Esa es la gran incógnita. ¿Es el saludo nazi o no es el saludo nazi o qué vemos? Ay, Diego, no, por Dios, estaba lanzando su corazón y estaba intentando ser, pues eso, crear un ambiente cálido y amoroso. Pues claro que es un saludo nazi en toda regla. Entonces este señor... volvemos a los mensajes, subliminales o no subliminales, porque esto de subliminal creo que tiene muy poquito. Este señor está volviendo a reflotar el pensamiento de la ultraderecha más profunda y, como bien decías, tiene sus conexiones aquí en Europa, ¿verdad? A ver, mi opinión sobre si es un saludo nazi o no, yo no lo sé. No lo sé. También se ha mencionado que este señor tiene autismo, tiene una forma de moverse, de expresarse, pues divergente, vamos a llamar divergente. Pero sí es cierto que hay algo muy revelador, ¿no? Que es su introducción en este meeting del partido Alternativa por Alemania. Que tampoco es ultraderecha, ¿verdad? No, para nada. Es más, este partido anteriormente, pues hay algunos miembros que sí han tenido ciertas frases célebres defendiendo partes del nazismo, aunque directamente esas personas que lo han dicho han sido expulsadas, etcétera, etcétera. Adjuntamos vídeo para que veáis sale Musk en un meeting de este partido. Talk, Alice. I can only hear some of your words. My apologies. I can only hear some of your words. Okay. But let's go. Let's go. Let me try one thing. Let's go, guys. Let's go. Fight for a great future for Germany. Fight for a great future for Germany. Go, go, go. Convince your friends. Convince everyone. Let's go. Yay. Be excited about the future. And if you want to make the future great, if you want the future to be great, you need to make it great and fight for the future to be great. That's how it becomes great. Pues ya viendo este vídeo, a ver, yo no sé si el saludo era nazi, pero sí es cierto que se está relacionando con personas que tienen un cierto vínculo con esa ideología neonazi. O eso es lo que han demostrado ellos en las declaraciones de algunos de sus dirigentes, que por cierto han sido expulsados. Pero bueno, fíjate tú, no sé si será
saludo nazi, no sé si tendrá relación con la ultraderecha de Europa, ni con este movimiento, ni demás, pero a mí un señor que llega cuando cogió lo de X, ¿no? Llega allí con el lavabo, con lo que llevara, y entró allí como pues eso, como Milei con la motosierra, y además le contratan el señor Trump para hacer una limpia de trabajadores, no sé qué, chico, blanco y en botella. A mí me sigue pareciendo que son ideas ultra de derecha sí o sí, comparte las directrices dictatoriales del gobierno Trump y ojo, que hablamos de que frente al poder del político hay un poder superior, siempre, que es el que manda, al que tienen más miedo casi todos los políticos. ¿Por qué? Porque la política está gobernada por el dinero, de alguna forma, por el poder del dinero. Y este señor Musk es un peligro anexo al propio peligro del señor Trump. Sí es cierto que él se quiere mostrar como un tecnócrata, ¿no? Sí. Como una persona, ha llevado su empresa a altas cuotas de fama, es el millonario número 1. Su fortuna viene de antes, explotación de esmeraldas. Bueno, eso vamos a dejarlo para otro día. Pero bueno, este señor, por lo que se ve, se ha labrado un camino. O eso es lo que nos intenta vender. Intenta ilustrar a Europa con sus éxitos y, curiosamente, alza a partidos que quieren romper totalmente con las dinámicas democráticas que tenemos actualmente en Occidente, en Europa. Yo honestamente considero que esto es una forma de desestabilizar Europa. Es una estrategia. Así nos dejamos. Voy a poner un ejemplo práctico. Venga. Además bastante interesante. Vamos a hablar de Podemos. ¡Ay, madre mía! Venga, vale. En declaraciones que hizo Pablo Iglesias cuando le preguntaron sobre su financiación iraní, él comentó que sí recibía financiación iraní, lo dijo, ¿no? Y él además dijo que para poder alcanzar el éxito hay que cabalgar entre contradicciones. No sé si fue una frase específica, pero más o menos fue así. Un país como Irán estaba usando partidos de España para desestabilizar el país. ¿Vale? Porque al final eso es el objetivo que tenía Irán en ese momento. Podemos quería romper con todo lo establecido. Vale. Fíjate que más me recuerda a eso. Musk apoya a Alternativa por Alemania. Un partido más o menos nuevo, ¿vale? Porque sí que es cierto que tiene algunos orígenes atrás de otros partidos conservadores, pero que quiere romper absolutamente con todo lo que tiene que ver con el tema de inmigración, con todo lo establecido por Europa y por esta Alemania moderna que nos ha dejado Angela Merkel. Sí. ¿Vale? Es un elemento rupturista, está rompiendo y está desestabilizando a Alemania, que es una de las potencias más importantes de Europa. El objetivo, ahí está la cosa. Hacen que vaya a la investidura de Trump el señor Abascal, que también es un partido rupturista dentro del conservadurismo español. Entonces, al final, lo que estamos viendo es como esa estrategia, ¿no? Si la cuestión de todo esto no es la propia estrategia, sino lo que a mí sí me parece importante, que a todos estos elementos hay que hacer esos cordones sanitarios que son imprescindibles para que... Porque, insisto, es que si hablamos de política, la política son palabras mayores. Y todos estos señores, incluido el señor Musk, que no son políticos, que son, como bien dices, tecnócratas, tienen empresas
saben de empresas, pero es que el mundo no es su empresa. Y entonces, eso es a lo que voy, que de alguna forma las sociedades de Europa, del mundo, tienen que despertarse y no dejar que estos señores estén manipulando ideas, sentimientos, estén inmiscuyéndose a través de utilización de partidos políticos, de ideologías, porque eso al final corrompe, porque es lo que están haciendo, corromper el sentido real de la política. En Estados Unidos, en Europa, y entonces eso efectivamente lleva a una desestabilización total y completa. Entonces nos vamos a volver locos. ¿Por qué? Porque se nos va a descontrolar y van a aparecer una serie de personas ajenas a todo el mundo de la política. ¿Y qué vas? ¿A dónde nos van a llevar? ¿A despiezar el mundo? Esto para mí, esto para ti, esto me lo quedo yo, esto yo te doy esto y yo no te hago esto. Tú, fíjate, ¿sabes? Es que... Yo sí que considero que a través de esa estrategia lo que pretenden es controlar a Europa con partidos de su cuerda. Porque al final es a lo que nos están abocando, ¿no? Sí. Justamente invitan a ese tipo de partidos que, por cierto, de Meloni como que se han desvinculado un poquito más. Será porque Meloni ahora tiene mucha presencia europea en el Parlamento Europeo. Pero yo creo que lo que buscan realmente es eso, es el control de Europa. O sea, Estados Unidos sabe que no puede controlar Europa, que Europa se le va a revelar, y bueno, ya está pasando, se le está revelando. Entonces yo creo que esta estrategia de meter a estos infiltrados, ¿no?, que ya no son tan infiltrados, o por lo menos la gente debería darse cuenta que no son tan infiltrados, es bajo esa premisa. Tener gente de su cuerda y gente que los apoya para tomar decisiones mundiales o contra el enemigo rojo, vamos a decir. Pero bueno. Muy malos, muy malos, muy malos. Cambiando de tercio. Sí, venga. Vamos a ir a otro punto importante sobre los decretazos. El decretazo de Trump en el que prohíbe a las mujeres transexuales participar en deportes femeninos. Claro. Y Trump fue muy específico. En América solamente hay hombres y mujeres. Y ya está. O sea, así traducido al español, ni ellas, ni ellos, ni nada. Mujeres y hombres. Homofobia es una forma más de violencia. O sea, fíjate tú, esas posiciones, ese decretazo es uno de los pasos más violentos y que afecta, porque afecta a muchísima gente, afecta a niños, adolescentes, afecta pues eso, a muchos derechos que existen, que están, que son, que se han conseguido, y directamente con ese rabotazo, ese puñetazo, se carga de eso, el bienestar de todas esas personas. Me parece de los más crueles y con los que habría que levantar la voz muy en serio, porque ya te digo, es que no lo admito. O sea, es una de las cosas que estar en contra de, porque él está en contra totalmente del feminismo, de la igualdad, no sé, es como si estuviese, pues eso, un poco anclado en un tiempo que fue, y bueno, incluso los comportamientos que hemos visto muchas veces con su propia mujer, es decir, ese desprecio a determinadas condiciones, esa falta de respeto a la identidad de las personas, en fin. Vamos a poner contexto de este
decretazo. Y ahora continuamos. Thank you very much. In a few moments, I'll sign a historic executive order to ban men from competing in women's sports. It's about time. Under the Trump administration, we will defend the proud tradition of female athletes, and we will not allow men to beat up, injure, and cheat our women and our girls. From now on, women's sports will be only for women. So in recent years, the radical left has waged an all-out campaign to erase the very concept of biological sex and replace it with a militant transgender ideology. You've heard a little bit about this, haven't you, huh? Just a little bit? Does anybody agree with them? No. Would be not a good thing to say yes right here. Bueno, pues viendo ya a raíz de este vídeo, yo sí que tengo que comentar algo. Este vídeo, este decreto no me parece tan malo. Vamos a entrar en detalles. De forma genérica, sí es cierto que está despreciando un colectivo que es el transexual, ¿vale? Pero yo sí que opino que hay en algunas circunstancias, me llamarán TERF, yo soy una persona que apoya la transexualidad. Apoya que cada uno se identifique con lo que quiera. Pero sí es cierto que una persona que es transexual y que ha sido hombre antes, ahora es mujer y participa en un deporte femenino, hombre, al final parte con una ventaja biológica, ya que el hombre biológicamente tiene una serie de cualidades que a lo mejor una mujer no tiene en este caso y puede llegar a unas cuotas de rendimiento mucho más altas que una mujer, biológicamente hablando. Entonces, claro, al final sí que puede llegar a ser algo injusto, porque una mujer puede entrenar un montón de tiempo, pero al final llega una persona trans que tiene una serie de... una condición física muy superior al tener pues capacidades de un hombre y puede superarla, obviamente. Y no porque haya entrenado menos. Perdón, no porque no haya entrenado más que él, sino porque biológicamente estamos diseñados así. Entonces, ¿compartes la idea que lanzó Trump, que él, por ejemplo, en las Olimpiadas del 2028 no va a ver a las mujeres maltratadas y golpeadas por una persona trans, por ejemplo, en el boxeo? Eso quizás es una exageración. Claro. Es decir, o sea, yo no estoy diciendo que apoye lo que ha dicho este señor. Yo lo que estoy diciendo que dentro de ese decreto, ¿vale? Hay cosas que las veo correctas. Es decir, no hay que tirar por tierra el trabajo de una mujer que se ha tirado entrenando un montón de tiempo, meses, años, lo que sea, y ahora viene una persona que ahora es mujer y por sus condiciones físicas la supere y a lo mejor han entrenado lo mismo. O sea, ahí veo desigualdad. Hay unos marcadores que vienen perfilados por la propia medicina que equilibran esas desigualdades, esa ventaja física que dices que hay. A ver, yo vuelvo a poner el ejemplo del boxeo. En el boxeo hay pesos. Peso pluma, peso no sé qué y peso no sé cuántos. Es decir, hay unos ítems que tiene que cumplir cada competidor. Es decir, no pesar más de no sé qué, no sé cuántos. Bien. Me da igual. O sea, si una persona cumple esos requisitos, forma parte de ese grupo, ¿qué más da? ¿Dónde está la desigualdad? Si cumplen. O sea, obviamente, si una mujer, pesa 40 kilos, no puede competir con una mujer trans que mida 2 metros
y pese 100 kilos. Sería absurdo. Pero también sería absurdo si compitiera una mujer de 40 kilos con una mujer de 80. Es decir, yo creo que si el problema es, en el caso de Trump, es lo mismo que hace siempre, es odiar, generar odio, invisibilizar, quitar del medio. Es que no es así, porque esas personas están en nuestro entorno y son personas como nosotros, es decir, tienen que estar integradas y tener las mismas coberturas que tenemos todas las personas. O sea, no se las puede discriminar por su condición. Quizás sí, no trata tanto de integrar a estas personas dentro de la categoría femenina, sino revisar los parámetros en los que se compite de forma deportiva, ¿no? Es decir, si hay una desigualdad manifiesta, porque honestamente dudo en algunos casos en los que hemos visto, ¿vale? Esos parámetros físicos no se suelen mirar demasiado, o por lo menos eso no es lo que se ha mostrado. Hay en muchos casos que no se miran. Quizás habría que hacer una revisión de las competiciones deportivas y ver esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva realidad a la que nos enfrentamos. Tenemos que matizar ciertas cosas y ver que no se cometa ningún tipo de desigualdad, porque es que al final lo que estamos haciendo es espacios que son para las mujeres, porque al final son para las mujeres, ¿vale? Están siendo un poco, vamos a decir, invadidos. Están siendo un poco invadidos por personas que son mujeres, obviamente, pero que tienen unas condiciones masculinas, en cierta medida. Eso creo, este tema ya lo trataremos en otro momento con profundidad, porque yo creo profundamente en que más que igualdad tiene que haber un componente de equidad. Claro, entonces, insisto, como esto es muy largo, porque esto es muy largo y muy profundo, lo vamos a tratar en otra ocasión, en muchos ámbitos, porque yo creo que... En el contexto este de los decretazos, yo creo que es un tema que se podría tratar con profundidad, como estás comentando. Pero que Trump, insisto, Trump es un señor que odia todo lo que es diferente, todo lo que le molesta, es decir... Odia todo lo que no es el modelo americano conservador. Claro. Y eso es lo que le está molestando. Sí, pero que los expulsa del deporte, los sí. del sistema de la medicina. Sí, no es una generación de un problema, una alternativa o una solución. Es simplemente hay que apartarlo y ya está. Pero bueno, esto lo meditaremos en otro momento. Sí. Ahora vamos a una parte fundamental y ya vamos terminando, que la gente ya estará diciendo, esta gente de qué va. Vamos a hablar hablamos del proceso armamentístico que está sufriendo Europa actualmente, ¿no? Mira, algo positivo que ha tenido Trump es que Europa le está poniendo las pilas en el tema de el rearme, en defensa, ¿no? Porque, a ver, yo no comparto de las tesis de Irene Montero de que se reúnen los señores de la guerra para hacer sus cosas y bueno, ese es otro tema aparte también. Pero sí es cierto que hay una carrera armamentística, ¿no? Sí es cierto que Europa se ha visto muy relajada por estar en la OTAN y por tener un país como Estados Unidos como aliado, una forma de protección, pero es que realmente Europa necesita armas para defenderse de Putin. Y yo lo creo fielmente. Ojo, que aquí no se está vendiendo el tema armamentístico, sino se está vendiendo la seguridad, que no es lo mismo, o por lo menos esa es la versión que están haciendo llegar
en este caso a nosotros, en España. Europa también ha sido muy tibia siempre. Sí, está ahí. Eso. Aquí. Por eso digo que efectivamente que este señor en 50 días también nos ha puesto las pilas para esto. Es que manda narices, o sea, sinceramente, manda narices. Que en 50 días un señor obligue a Europa a tomar decisiones que ha estado vagueando. Yo reconozco que sí, que Europa ha estado muy tranquila, muy relajada, bajo el paraguas siempre, pues eso, de la OTAN, de Estados Unidos y no sé qué. Y ahora nos entra el cague y deprisa y corriendo, pues venga, todos a mover fichas. Pero es que yo creo que no somos muy conscientes de que es que siga habiendo una guerra. Ya. Siga habiendo una guerra y bueno, vamos a ponerles un pequeño vídeo de un bombardeo de parte de Ucrania a Rusia en la región de Trus con 336 drones. Bueno, viendo que aún sigue el conflicto en Ucrania, a pesar de estas grandes gestiones diplomáticas de Donald Trump y su gran gestión diplomática con Zelensky, hay que reconocer que Europa vive un poco en su mundo y no se da cuenta que el enemigo lo tiene en las puertas. Hoy ha habido unas declaraciones del presidente de Polonia en el cual dice que tiene que hacer una inversión armamentística muy grande y muy pronto porque tiene a Rusia en sus puertas. O sea, es que yo creo que al final tenemos que valorar la magnitud del conflicto y de los términos en los que estamos hablando. Pues eso es a lo que hoy hemos venido hablando, es el tema de Rusia va a ir más allá. Estamos, de verdad, estamos en ese peligro inminente de cambiar toda la situación mundial. Yo es que sigo pensando que, bueno, independientemente de que pueda ser necesario hacer un reajuste en materia de seguridad, y ahí también me centro, siempre que no sea a costa de quitarnos temas de bienestar social, que yo creo que eso estamos todo el mundo de acuerdo, pero de verdad estamos en peligro. Ese germen ya está implantado y podemos tener, porque claro, es que ahora no sería una guerra de uno, sería pues eso, una guerra en el que si nadie lo para y nadie tiene capacidad diplomática de hablar, estaríamos hablando de acabar con la sociedad y con bueno, pues el mundo tal cual lo conocemos, porque cambiarían las dinámicas completamente. ¿Estaríamos preparados solamente por invertir en seguridad, en armamento? ¿O esto también es un subterfugio para impulsar esas empresas armamentísticas que de vez en cuando hay que inyectarlas dinero? Es decir, a ver, la problemática que yo creo que está habiendo en todo este conflicto internacional es que el señor Putin ha recurrido a aliados de los más dantescos, incluido Corea del Norte. Corea del Norte es un problema. Ya. Que Corea del Norte preste armas, preste soldados para seguir con la guerra de Ucrania y que China también, y Corea del Norte y China colaboren en una misma guerra, aunque sea aparte, es preocupante. Porque yo considero que sí se está haciendo una política de bloques. El señor Putin, al recurrir a una dictadura,
Y es una dictadura y esto sí que está declarada así. Y es de todos sabido y conocido. Sí que está llevándonos a una guerra. Porque Corea del Norte nunca se ha parado por nada. Bueno, sí, porque estaba amenazada por Estados Unidos. Y porque no tenía aliados. Pero ahora Putin es aliado de Corea del Norte. Y es más, la prensa, o por lo menos lo que yo he notado, es que este hecho lo ha dejado un poco como pasar de largo, ¿no? Sí, sí, y es grave. Es grave y es una amenaza. Y yo creo que esto es el principal problema al que nos estamos enfrentando. Que dictaduras están posicionándose a favor de otra dictadura que es Rusia, que es encubierta. Porque al final este señor, a base de decretazos, se ha impuesto en el poder 70 años. ¿Cuántos años lleva? O sea, es así. Entonces, sí, yo creo que sí estamos en peligro. O sea, sin ser alarmista y sin aquí decir, pero sí que es necesario que Europa se rearme. Es muy necesario, no solamente por eso, sino porque a la hora de negociar, a la hora de poder tener una diplomacia estable y consolidada, tenemos que ser fuertes. Porque esto es como el que negocia con... Si nosotros no nos armamos y negociamos con Rusia o con China y no tenemos un poder militar considerable, ¿qué negociación es esa? Y esa es la verdadera problemática europea. Pues no nos queda nada que bregar, Diego, Dios mío, con lo que tenemos por delante, las mentes pensantes que llevan las riendas de este mundo. Pero bueno, no sé si tenemos que terminar ya aquí un poco, ¿no? Yo creo que ya nos hemos pasado un poco. Hemos pasado un poquito. Bueno, yo sí me gustaría que dejaras una reflexión final, Susi, sobre este tema. Mi reflexión es, y vuelvo, aunque me critiquen y me digan, Trump es un bravucón loco, tiene de asesor a una persona como es Elon Musk que nos puede llevar también a la ruina. Y creo que debemos dejar de estar anestesiados, luchar por todos los derechos, por todo lo que se ha conseguido a nivel mundial y que la sociedad americana vea también la realidad, es decir, les va a llevar a la miseria, les va a llevar a recesión, les va a llevar a enemistades con el resto del mundo. Y yo creo que la diplomacia, el buen hacer y el sentido común, que también tiene que liderar la política y que no nos lleven a ningún sitio del que no podamos volver, del que no haya marcha atrás. Perfecto, Susi. Bueno, yo la única reflexión que tenía final es que como siga habiendo estas dinámicas y como sigamos, hablo a nivel mundial, pero bueno, como sigamos teniendo este tipo de comportamientos por parte de nuestros líderes, nos va a llevar al ocaso del mundo tal y como lo conocemos. Pues ahí las dado. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, Susi. Gracias, Diego, y nos vemos en la siguiente. En la siguiente, que volveremos a bajar de la montaña, pero... No, vamos a seguir subiendo también. Subimos a la montaña la próxima. Hasta luego. Adiós.